Hola, el día de hoy realizaremos esta blusa. Los materiales a usar son elástico, agujas de 5M, aguja de mano, lana y batidor de horquilla y una yarda de chifón. La talla que yo realicé es talla M. Vamos a hacer 2 tiras de 27 bucles, 4 tiras de tela chifón y 23 bucles de horquilla, que sería el cuerpo. O sea que son 2 tiras para enfrente y 2 tiras para la parte de atrás. La medida de las tiras va a ser de 5,5 pulgadas de ancho más en lo largo, perdón, va a ser de 22 pulgadas. Vamos a doblar bien la tela para que no se nos vaya al momento de cortar no se nos vaya a desordenar. Procedemos luego a hacerle un bordillo. Hay dos maneras de hacerle un bordillo. Antes de pegarla en el bucle de la horquilla tenemos que hacerle el bordillo para que no se nos vaya a la tela a deshilachar. Yo utilicé este tipo de bordillo. Les voy a explicar las dos formas en que yo utilicé. La máquina automáticamente me hace el bordillo, pero si ustedes no tienen de ese tipo de máquina, ustedes lo van a ir doblando manualmente, como yo lo estoy haciendo. Siempre asegurándonos de que quede bien afianzada. A los bucles se le hace un bordillo de punto bajo alrededor para que al momento de pegar no se nos vaya a deslizar. La puntada que yo estoy utilizando ahorita es la número 9 del zigzag, que es especialmente para eso, para este tipo de tema. Pero como les dije, si ustedes no tienen, lo pueden hacer a mano o le pueden hacer puntada, una puntada normal, puntada recta. Esta es la otra manera en que también lo pueden hacer. Antes de doblarla, simplemente colocan la tela en el presa tela, perdón, y simplemente van deslizando la tela. Esto es para que asegurarnos que la tela no se vaya a deshilachar o quedarnos hebras. Lo hacemos en toda la parte donde vamos a pegar los pechos. Si ustedes prefieren hacerlo a mano, no hay problema. Luego cortamos las hebras que quedan para que nos quede un trabajo delicado. Aunque en realidad esto no se va a ver al momento de pegar la tira que hicimos de horquilla, pero lo que queremos es que nos quede un trabajo fino y delicado a la vez. Miren cómo queda. Así estamos afianzando la tela para que no se nos vaya a desbaratar. La horquilla que yo utilicé es de metal y la realicé con 10 centímetros. Eso debe ser el ancho que debe tener la horquilla. Si todavía eres principiante en la horquilla o no sabes cómo hacer esta puntada, en YouTube tú puedes encontrar diferentes videos
que te enseñan cómo realizar este tipo de tejido utilizando una horquilla o un bastidor. Esa es la manera en que yo lo hago. Recuerden que la aguja es de 5 milímetros. Pasamos la aguja en la parte de atrás, damos vuelta al bastidor y vamos a proceder a tejer 2 puntos bajos tomando la hebra de enfrente de esta manera. Tenemos el primer punto bajo, vamos por el segundo, bajamos un poquito lo que hemos tejido, damos vuelta al bastidor pasando la aguja por detrás y luego tomamos de nuevo la primera hebra de enfrente y hacemos los 2 puntos bajos. Este lo vamos a hacer hasta obtener los 47 bucles, que son los que necesitamos para la parte del hombro. Como lo ven ustedes aquí. Cuando ya hayamos tenido 47, vamos a proceder a unir cada una de los bucles. Ponemos la aguja hacia atrás, damos vuelta el bastidor y hacemos 2 puntos bajos. Este es el diseño que vamos a obtener. Como les he dicho, si ustedes son nuevos, son principiantes con el bastidor, ustedes pueden orientarse por muchos videos tutoriales que hay de cómo trabajar con haciendo diferentes puntadas con este bastidor. Aquí hemos sacado los bucles y vamos a proceder a unirlos. Para ello vamos a subir con 7 cadenas para obtener la altura del primer bucle. Pero aquí vamos a hacer 9 porque lleva 2 cadenas de separación. Unimos el primero, dos cadenas, unimos el segundo. Vamos a unir cada uno de los bucles con 2 cadenas de separación y vamos a unir haciendo un punto bajo, de esta forma que yo lo estoy haciendo. Punto bajo, 2 cadenas, como el siguiente. Así lo vamos a hacer en todas las tiras que tenemos. Recuerden que es del hombro y en total estamos haciendo 47 bucles. Ya tenemos las 2 tiras de 47 cada una y vamos a proceder a unir los hombros. Yo aquí ya tengo marcado vamos a contar desde el inicio del bucle hasta donde yo he marcado. Yo exactamente conté 11. Luego después de la marca es donde vamos a añadir los 3, exactamente 11. Los tomamos, vamos a agregar el hilo, vamos a contar la siguiente para estar seguro que exactamente hemos tomado los 11, de esta manera, porque el hombro nos va a quedar abierto. Lo vamos a unir por la parte de atrás para que no se nos vaya a ver en las hebras. Esto es muy sencillo, puesto que ahí solo vamos a unir 3 bucles haciendo una puntada de zigzag, comenzando con 3 cadenas. 1, 2, 3 y tomamos cada bucle.
1, 2, 3. Tomamos el siguiente, asegurándonos no tomar un bucle equivocado. La marca que hacemos al inicio nos ayuda para no pasarnos, no coser más bucles de los que realmente necesitamos. Uno, dos, tres. Siempre vamos a hacer zigzag con 3 cadenas. Y estamos por terminar los 3. El marcador es bien importante porque nos da una pauta hasta dónde debemos de llegar. Aquí vamos a regresar y vamos a cerrar el punto en el mismo lugar donde cerramos el bucle número 3. Ahora vamos a cerrar el segundo hombro. Yo lo voy a dar vuelta a mi lado porque para mí es más fácil, igual contando 11. Contando 11 bucles, y a partir de ahí vamos a iniciar. Es el mismo procedimiento que vamos a hacer, contando los 11 y vamos a hacer los 3, a unir 3 bucles en forma de zigzag. Recuerden que esa hebra que nos queda ahí, luego al terminar la blusa lo vamos a desaparecer por medio de introduciendo la hebra en todo la costura, y así la desaparecemos. Limpiamos la hebra que queda sobrante. Y igual vamos a tomar los 3, segundo primero, siempre separados con 3 cadenas. 1, 2, 3. Uno, dos, 3 cadenas. Tomamos el siguiente bucle, tenemos un punto bajo y volvemos a subir con 3 cadenas. Es muy sencillo y muy práctico para unir tiras hechas en el mismo estilo. Miren cómo nos está quedando. 1, 2, 3. En el siguiente llevo 2 hechos ya, 2 unidos, y el tercero yo lo voy a unir exactamente donde hice el siguiente bucle, exactamente aquí, para que me quede derecho, o sea, me quede recto la costura y los bucles no queden como deslineados. No sé si me voy a entender. Me quede de esa manera. Aquí ya me observan, ya está unido los 2 hombros. Ya tenemos formado lo que es el cuello. Luego vamos a pegarlo a la tela, cada una de las tiras. Yo le hice punto bajo a las tiras que hice con orquídea, utilicé puntada recta. En este caso mi máquina me da es la número 1, y el zigzag, recuerden que se hizo para hacer el bordillo de la tela, pero es puntada recta la que voy a usar para unir la tira. Pero antes le voy a bordar punto bajo porque va a ser más fácil para mí al momento de costurarlo. Todas las tiras se unen de esa manera. Las 4 tiras de chifón se unen de esa manera.
tanto con las que van con el hombro como las del cuerpo. Algo bien importante es que las tiras de orquídea del cuerpo, las dos que se hacen que van en el cuerpo, llevan solo 23 bucles, no 47 como la del hombro. Aquí yo ya lo he unido, como ustedes lo ven. Aquí ya lo he unido como ustedes ven, y voy a hacerles un bordillo igual como se los hice abajo. Muy fácil de hacer, muy sencillo. Y lo que haré es subo con 3 cadenas, regreso al punto donde hice las 3 cadenas, cierro y me salto una cadena para comenzar a hacer el siguiente puntilla. 3 cadenas, regreso donde comencé las 3 cadenas, cierro y en la segunda cadena comienzo a hacer la segunda de esta manera. Ese bordillo se lo hice en la parte de abajo y en lo que es todo el cuello y en la parte donde los hombros caen. Queda muy bonito, y al momento de pegarlo, ven ustedes aquí, es práctico. Para ello utilicé la puntada recta para pegar cada uno del bordado. Luego le agregué elástico, hilo elástico, para que al momento de usarla la persona pueda usarla como ella guste, ya sea sus hombros bien abiertos o un poco alta. Lo hice a mano porque no quise poner elástico sobre la plantilla que había hecho. Con elástico ya queda al gusto de ustedes si lo desean agregar o simplemente dejarlo solo con el glue. Miren, aquí ya ven cómo se va, le va dando elasticidad. Y aquí tenemos la blusa terminada. Espero les haya gustado. Es una blusa muy fresca para esta temporada de verano. Si les gustó, denle like y compartan el video. Y espero que lo realicen y me puedan enviar sus fotos a Facebook. Gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo tutorial.